es la que pone el edredón sobre mi cama. Un mullido edredón de nubes altas enciende las estrellas en mi alma para sumar las luces que le faltan. Es la que tiene los peines adecuados para peinar mi paz y mi esperanza. La que expulsa los mitos exaltados que me acosan impíos con sus danzas. Es la que tiene un jardín en las ojeras y una lágrima pronta en cada una, de emoción por las cosas verdaderas, cuando andamos de ritos por la luna. Es la que pone luz en las violetas con nocturna paciencia veladora. Después les proporciona una veleta que les marque el camino hacia la aurora. Es la que me invita a rechazar los espejismos. Me hace saber las cosas que no sé y a cada paso hallarme con mí mismo. Es la que limpia el agua cuando turbia desciende del invierno congelada, la entibia y la transforma en clara lluvia, hasta volverla nieve deshojada. Tiempo es entonces de avivar hogueras, con chispas de cometas celestiales y juntos al calor que nos rodea, vagar por los espacios siderales. Es la que me invita a rechazar los fetichismos. Me hace saber las cosas que no sé y en cada una hallarme con mí mismo. Es la que puede saber lo que me pasa cuando empieza a rondar una quimera. Convierte en Navidad toda la casa, trocando noche mala en noche buena. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, amigos que nos siguen en este programa de Literatura Visión. Hoy, día 9 de mayo, pero hoy es un día que vamos a cambiar un poquito el ritmo de nuestro trabajo, porque en el día de ayer fue el Día de las Madres aquí en los Estados Unidos y en muchos países del mundo también se celebró. En otros países, como van a ver más adelante, se ha celebrado en diferentes formas, diferentes días, diferentes domingos. Casi siempre tienen, de acuerdo con su cultura, tienen un día específico para homenajearla. Entonces, en este caso, nosotros, a pesar de que fue el día de ayer, que no tenemos programa, pero sí nos ha dado la oportunidad de hacer este homenaje a la madre presente, a la madre ausente, a todas las madres que existen en el mundo. Y mucho más también a las madres de todos nuestros compañeros de la academia, de nuestros amigos, de los miembros de la academia, en todos los países donde la academia tiene su capítulo, donde tiene sus raíces, donde ha donde ha sembrado su semilla y donde está dando frutos. Hemos comenzado el poema de Alberto Cortés, Homenaje a la Madre, y así damos comienzo a este programa especial en homenaje a todas las madres del mundo. Esta es la poesía dicha por Joan Mora y bueno, vamos a comenzar para no dilatar más este momento, que es un momento importante porque estamos hablando de la madre. Y para poder comenzar y saber qué cosa, cómo se mueve este día y de dónde surge, cómo surge, qué pasó. Hoy queremos honrar a todas las madres, por supuesto, del mundo, porque ella es el comienzo de nuestra vida. Es la esperanza y la alegría.
nos ha visto crecer y acompañado en cada una de nuestras etapas, desde la más dulce hasta las más rebeldes, siempre amándonos incondicionalmente. Por todos estos motivos y muchos más, cuenta con un día entero donde ella es la protagonista. Un día muy merecido. Pero aquí es donde comienza nuestra historia. ¿Ustedes conocen el origen de esta fecha tan especial? Aunque suele asociarse este día con flores, dulces, obsequios, etcétera, etcétera, el origen del Día de la Madre se remonta a miles de años atrás y su reconocimiento oficial tuvo como epicentro los movimientos antibélicos realizados por dos valerosas mujeres que soñaban con que las madres tuvieran un día en el que se reconociera su honorable trabajo. Pero ahí no empieza la cuestión. Las primeras madres a las que la humanidad rindió homenaje fueron aquellas diosas que en las culturas antiguas eran reconocidas por su rol maternal. Por esa razón, con el fin de hallar los primeros homenajes a las madres, debemos viajar a través de unos 3000 años, más o menos, atrás, al antiguo Egipto. Cerca de las orillas del Nilo, en compañía del infinito desierto dorado y las enigmáticas pirámides, la civilización egipcia homenajeaba la maternidad de manera simbólica al adorar a la diosa Isis, deidad de la maternidad y los nacimientos, por ser considerada como la madre de todos los dioses, generadora de la vida y dadora de amor a los niños. El antecedente más cercano a lo que en la actualidad conocemos como el Día de la Madre tuvo origen en Inglaterra alrededor de los años 1600, a raíz de un decreto eclesiástico que también estaba relacionando a la Virgen María. En plena época feudal comenzó a celebrarse por primera vez el Domingo de las Madres, al conceder a los trabajadores que servían a los acaudalados señores, dándoles días libres, pero remunerados para que visitaran a sus mamás. Y debido a que muchas veces vivían lejos de sus hogares, recibían dinero para realizar el viaje de regreso a sus ciudades de origen. En la antigua Grecia, por ejemplo, se celebraba un día en honor a la diosa Rea, madre de Zeus, de Poseidón y de Hades. Posteriormente, los romanos llamaron a esta celebración Hilaria, cuando la adquirieron de los griegos. Los romanos celebraban las Hilarias como feria estativa, el 25 de marzo. Déjenme decirles, por si están interesados, que el próximo programa pensamos que vamos a hablar un poquito sobre las Hilarias, un tema muy interesante dentro de nuestra cultura romana y hispánica, por supuesto. El séptimo día antes de las calendas de abril, en honor a Cibeles, la madre de los dioses, y durante días se realizaban estas ofrendas a las madres. La gran madre tierra frigia, que tuvo culto desde el Neolítico, principalmente en Anatolia y particularmente en Pesinunte y Pérgamo, llegó tempranamente a la antigua Roma a fines del siglo III a.C. Y como diosa generadora de la vida y asociada con Atis, dios de la vegetación, y con la renovación que se producía durante la primavera, su culto romano se estableció en el templo de Magna Mater del Palatino. Los escritores griegos más tarde tomaron prestado el nombre latino, como aparece en la biblioteca de Foxio, en su Códice de la vida del filósofo Isidoro de Alejandría. Un poco más tarde,
El cristianismo transformó estas antiguas celebraciones en un homenaje a la Virgen María para celebrar el Día de la Madre de Jesús. Aunque en el Reino Unido se le dio el nombre de Mothering Sunday, que proviene de las visitas que se hacían dominicalmente a la iglesia hija y que con el paso del tiempo derivó en las visitas que hacían los hijos que venían de los internados para ver a sus familias, trayendo consigo pasteles y otros presentes. En el mundo contemporáneo, la actividad americana Anne Jarvis de Virginia, que siguió a la también activista y poeta Julia Ward Howe de Boston en la organización de manifestaciones pacíficas por los derechos de las mujeres, a las que asistían madres de familia, promovían eventos para destacar las labores de las mujeres. Anne Jarvis falleció un 12 de mayo y su hija, como reconocimiento a su labor y la labor que desempeñaba, comenzó una campaña activa para conmemorar el Día de la Madre como el segundo sábado de cada mes. Tras muchos intentos, ese día fue finalmente oficializado en 1914 por el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Y desde ahí, pues tenemos, por supuesto, el segundo domingo de mayo como nuestra fecha en la cual se celebra aquí en los Estados Unidos y en muchos otros países el Día de la Madre. Damos fin a esta parte de mi lectura y no sin antes enviarles desde aquí, desde nuestra Literatura Visión, un fuerte abrazo a todas las mamás y mamitas, niñas, hijas, abuelas, nietas, a todas un fuerte abrazo por el Día de la Madre. Muchas gracias. Ahora le doy paso a nuestra querida Aurea Sosa Fernández, secretaria de nuestra academia, la que va a continuar esta lectura. Muchísimas gracias. Adelante, Aurea. El Día de la Madre también es sinónimo de reflexión y de paz. Esa paz que solo las madres saben transmitir. En la actualidad, el Día de la Madre se celebra en 46 países diferentes, con fechas distintas, y es algo muy popular en la sociedad. Pero no es algo comercial únicamente, tiene un significado mucho más profundo, y es que gracias a las madres la sociedad existe. Su fuerza y su coraje es único. Por ejemplo, en Reino Unido, Irlanda y Nigeria, Mothering Sunday se celebra el cuarto domingo de Cuaresma, por lo cual no es una fecha exacta. El primer domingo de mayo es la fecha escogida por países como Sudáfrica, España, Angola, Lituania, Portugal y Hungría, entre otros. Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil y muchos más es el segundo domingo del mes de mayo. En varios países de Europa del Este y de la antigua URSS, como Albania, Rumania, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Uzbekistán, entre otros, se celebra el 8 de mayo junto al Día Internacional de la Mujer. En México, Belice, Guatemala, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, India y Malasia se celebran el día 10 de mayo. En Argentina se celebra el tercer domingo de octubre. En Panamá, la celebración se realiza el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Las madres a través de la literatura. Las madres a través de la figura de la madre en la literatura, desde los clásicos
hasta nuestros días. En la literatura, la imagen materna ha ido adquiriendo diferentes formas, dando lugar a madres dominantes y autoritarias, celosas, sacrificadas y frustradas. Abnegadas e invisibles, madres coraje, luchadoras, afligidas, protectoras y diligentes. Hay obras literarias que se han distinguido por enfrentar el tema materno de una forma dolorosa, realista y descarnada. Es el caso de la obra de la escritora Lorena Salazar Mazo, en su libro Esta herida llena de peces. Ya el título se clava como una astilla. Nos lleva de viaje por el río Atrato mostrándonos la dureza de la selva colombiana, la pobreza, los peligros que se acechan, la violencia brutal y despiadada. El viaje recorre el río y los miedos universales de las madres, de su sufrimiento y evidencia de la fragilidad de ese privilegio que es el derecho a una infancia feliz, amorosa y segura. Este libro también es una pregunta. ¿Cuántas formas distintas hay de ser madre? En sus páginas algunas respuestas. Camino entre azoteas en un patio donde a todo le nace algo propio. La gallina, el pollito, el árbol, las ramas. Me detengo frente a una planta a punto de parir un retoño. A mitad del tallo sobresale un bulto, un rollito verde. Una madre es una cáscara. Ella guarda la semilla, cubre, protege, se abre para que salga el fruto. La madre tiene el hijo adentro. El hijo tiene a la madre alrededor. El niño es un brote que sembraron junto a mí en la misma maceta hace algunos años. ¿Qué significa ser madre? Ser madre es conocer el amor. A los 25 años me convertí en madre. Fui abuela a los 42, bisabuela a los 66 y tatarabuela hace un año. 87 años tengo, una familia numerosa. Entre todos me hacen recordar mi responsabilidad. Como mamá, no hay labor más difícil que ser madre. Felicidades a todas las madres, benditas sean. Adelante, María Josefa. Buenas tardes, queridos amigos. Recibiendo de nuestra querida compañera Aurea Fernández Sosa los micrófonos para hacerles llegar a ustedes la parte del capítulo de hoy, que como ya se han dado cuenta, el capítulo está destinado a ensalzar la labor de la madre. Yo como madre, ya sea biológica o sea madre espiritual, seré como la artística del modelaje, logrando con el cincel del amor que mi bello botón, regalo del cielo, se desarrolle siempre de una manera hermosa, recta y virtuosa, para que al florecer sea orgullo de su entorno, así como de su papá y su mamá. Otra de las obras más importantes donde la figura materna adquiere un tamaño extraordinario y muy importante es el de la escritora antillana Maryse Condé, marcada por el colonialismo, el racismo, la esclavitud, la memoria y sobre todo la búsqueda de identidad. Precisamente en este último aspecto
que estaba muy presente en las dos obras anteriores, y de tintes más autobiográficas, publicadas por Impedimenta, Corazón que ríe, corazón que llora, y La vida sin maquillaje, y se convierte en la deseada en el tema principal. La novela está protagonizada por una niña, luego mujer, que desconoce quién es su padre y que es criada por una nodriza al ser rechazada por su madre al nacer. Para el niño que crece sin el amor de su madre, no existe en la tierra una sola sombra bajo la que se pueda cobijarse. El sol lo quema, le abraza el alma y el corazón por completo. La vida es para él un tormento. Una madre que la recupera 10 años después con un brutal desarraigo de por medio para volver a ningunearla. Tendrá simplemente que aprender a vivir con lo desconocido, con la oscuridad absoluta detrás de mí. Soy hija de la oscuridad. Se intenta autoconvencerse. María Noel, la protagonista de esta novela, que en la búsqueda de la individualidad de la protagonista de su propio relato y su propia historia, aborda muchas y cortantes aristas de la maternidad. Otro aspecto importante dentro de las obras literarias en el que nos trae María Llopis, autora de Maternidades subversivas, vuelve a reflexionar acerca de la maternidad y los cuidados en la revolución de los cuidados, a través de diversas entrevistas a mujeres con maternidades situadas en los flancos de ese ideal materno de normalidad que nuestra sociedad ha construido. Llopis nos abre los ojos a la realidad, a otras realidades, y pone el acento en las complejidades actuales de las familias, de todas, para poder cuidar de la infancia del otro, de nosotros. Cuidar es amar, es el único amor que existe. Dice en la introducción su autora: ¿se puede cuidar de forma saludable en un sistema capitalista y patriarcal y salir indemnes? ¿Se puede escapar de ese sistema? Quizás ya sabemos la respuesta. Por eso, cuidar se ha convertido hoy en un acto revolucionario. Y por último, traemos a la consideración de ustedes el libro más importante dentro de las realidades contemporáneas, la que se siente dentro de la casa vacía, en la soledad de la anciana que espera una llamada. Esta obra, Llamadas de Mamá, la novela de la sucesión de llamadas telefónicas con la que Carol Fides da vida a un personaje caótico, como conmovedor y entrañable. El personaje Charlene, una madre ya abuela que llama con asiduidad a su hija necesitada como está de compañía, aunque sea con una vía telefónica, para hacer frente a la soledad. Llamadas de mamá, 6º piso. Me gustaría que me llamases todos los días, a la hora que te venga bien. No sé, por ejemplo, cuando me despierto por la mañana, a eso de las 7, las 8, y por la tarde, cuando me vengo un poco abajo
sobre las 5 o las 6. Para ti no supone nada, pero a mí me ayuda la soledad de la afectiva, me tiene tocada. Esta reflexión dice mucho del monólogo que es Llamadas de Mamá. En esta obra vemos el registro de esas conversaciones, pero solo de la parte de Charlene. Las respuestas de su hija solo las intuimos por las reacciones de esta mujer que se enfrenta al cáncer, la depresión y la vejez con un sentido del humor y una ironía completamente naturales. También unas increíbles ganas de vivir y de enamorarse de la vida, aunque la vida haya sido un poco perra con ella. Al menos así lo siente Charlene, que a la vez que utiliza a su hija como diana de frustraciones, pullas, quejas y reproches, pero también de inesperadas declaraciones de amor, comparte sin tapujos con los lectores muchas verdades sobre el aislamiento y la soledad de las personas que mayores, ante las que como sociedad preferimos cerrar los ojos. Así terminamos este homenaje a todas las madres que forman parte de nuestra ANLMI y a todas las madres del mundo, cualquiera que haya sido su día, para rendirles el homenaje merecido. Con estas palabras, queridos, me despido hoy de este día glorioso en que rendimos honor a las madres. Bien, continuamos con este día tan interesante para todas las mamás y estamos ahora con nuestro queridísimo doctor Luis Alberto Ambrogio, que está trayendo en este mes de mayo un ciclo sobre los poetas argentinos, y en este caso nos ha traído a una de las autoras argentinas que él ha considerado muy importante para presentar en este programa. Se trata de Alejandra Pizarnik. Con ustedes, el doctor Luis Alberto Ambrogio. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosalía, y a toda nuestra audiencia de Literatura Visión. Estamos nuevamente en el programa y quisiera saber con qué autor nos va a complacer en el día de hoy. Hoy voy a hablar de una poeta argentina, Alejandra Pizarnik, muy conocida y por el otro lado, digamos, una vida realmente triste en el sentido que se acabó suicidando. Ella nació el 29 de abril de 1936 en Buenos Aires y falleció cometiendo suicidio el 25 de septiembre de 1972. Una gran poetisa, traductora argentina. Entre los años 1960 y 64 vivió en París, donde trabajó en la revista Cuadernos y también tradujo a numerosos poetas franceses. Es interesante porque quiero destacar esto. Ella era de una familia de origen judío, pero era de origen de Ucrania. Así que en estos momentos es interesante recordar ese detalle. Ha escrito una serie de poemas. Después de regresar de París a Buenos Aires, publicó 3 de los principales volúmenes de ella, que se titulan Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura, este es muy interesante, y El infierno musical. Ella le otorgaron una beca Guggenheim y una Fulbright, que es interesante, y
como digo, finalmente se suicidó en el año 72. Su apellido original era Pizarnik, pero al instalarse en Argentina la familia optó por usar Pizarnik y estudió filosofía y periodismo. También comenzó una especie de formación artística de la mano del pintor surrealista Baruch Planas. Es interesante porque, por ejemplo, cuando estuvo en París, empezó una amistad con el escritor Julio Cortázar y con el poeta mexicano Octavio Paz, que le escribió el prólogo a su libro de poemas Árbol de Diana. Por supuesto, en los últimos años de su vida, también, dicho sea de paso, Cristina Peri Rossi, que hablamos que ganó el premio Cervantes, esta escritora uruguaya, también tuvo su amistad con Elena Pizarnik, Alejandra Pizarnik, perdón. Los últimos años de su vida, por supuesto, estuvieron marcados por serios problemas, crisis depresivas, y esto la llevó a suicidarse, a intentar suicidarse en varias ocasiones. Y luego, en un momento en que salió del centro psiquiátrico bonaerense en el que estaba internada, pues un fin de semana, del permiso que pasó en su casa, terminó con su vida con una sobredosis de una medicina. Bueno, realmente, por ejemplo, en Extracción de la Piedra de Cultura, Extracción de la Piedra de Locura, entre otros, del año 1968, encontró Pizarnik su tono más personal, que era tributario al mismo tiempo del automatismo surrealista y de la voluntad de esta actitud racional. En este momento, pues, escribe poemas carentes de formas, como anotaciones alusivas y herméticas de un diario personal, pero es su poesía siempre intensa, visionaria, a veces lúdica, y se caracterizó siempre por la libertad y autonomía creativa. En muchos lugares hubo grietas en su poesía que se atribuyen a la constante comparación con su hermana mayor, que era, digamos, apreciada más por su madre, y la condición extranjera de la familia. También yo creo que es interesante decir esto, voy a citar una cita de ella, dice: después de la adolescencia, su incursión en las letras supone el inicio de la desgarradura de esta tremenda depresión. Y, por ejemplo, dice ella, usando, dicho sea de paso, Bluma, le llamaban en la familia a ella como un apodo, dice: ya en el secundario, Bluma estaba fascinada por la literatura, no solo la que enseñaban en el colegio o la que secretamente iba descubriendo y haciendo circular entre las compañeras Faulkner, Sartre, sino la que escribía. El existencialismo, la libertad, la filosofía y la poesía eran los tópicos favoritos de Pizarnik, así como también la identificación con Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, entre otros. Reconocimiento por el cual ella ha sido considerada como una poeta maldita. Bueno, podría seguir muchísimas cosas diciendo esto, resaltando su aspecto como lectora de la filosofía existencialista y por su lucha por el feminismo también. Y a veces también su complejidad de género sexual que tenía, como heterosexual, quizás como en relaciones lesbianas, etcétera, pero eso no es, creo que lo más importante. Lo importante es su gran obra poeta
y la perfecta articulación que ella hace de la soledad y la compañía como una luz intermitente que ella necesitaba para vivir, como dicen algunos de sus críticos. Bueno, como digo, en sus relaciones ella se relacionó con varones y a su vez el descubrimiento de su sexualidad se compleja. Era atrevida, sensual, también a veces era una chica tímida, en fin, tenía una serie de contradicciones en su modo de ser. Bueno, dejo de meditar, de hablar de su caída emocional. Lo que sí, el estilo de ella es pura indagación. Si afirmase algo sobre ella sería una continua pregunta, que precisamente está basada en esa continua contradicción vivencial. Y dice ella, siempre es el mismo interrogante: ¿de qué soy culpable? ¿Por qué este eterno sufrir? ¿Qué hice para recibir tanto golpe duro y malo? Bueno, ya destaqué otros aspectos de la característica de la poesía de la realmente imparable leyenda de Alejandra Pizarnik. Y me acuerdo haber hablado de esto con dos personas. Uno que la conoció personalmente, el poeta Rubén Vela, que se escribía mucho con ella, y otra con un profesor de American University que prácticamente basó todo su estudio de doctorado en literatura hispana en la obra de Alejandra Pizarnik, en el estudio de sus obras. Porque, como dicen los críticos, las fuerzas de su lenguaje y unas damas solitarias y desoladas, como dice ella, resisten el paso del tiempo. Porque estas damas solitarias eran las palabras, que a su vez para ella eran los temas. Cada palabra era un tema. Yo la cito mucho a ella precisamente en el libro El arte de escribir poemas, porque tiene unas visiones de la escritura poética que son importantes. Se encontró un poema póstumo de ella escrito con tiza en el pizarrón de su cuarto de trabajo, que decía, y lo cito: criatura en plegaria, rabia contra la niebla, escrito en el crepúsculo, contra la opacidad, no quiero ir nada más que hasta el fondo, oh vida, oh lenguaje, oh Isidoro. Bueno, voy a leer un poema de ella titulado Cenizas. La noche se astilló de estrellas mirándome alucinada, el aire arroja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos, arcano sueño, antepasado de mi sonrisa el mundo está demacrado, y hay candado pero no llaves, y hay pavor pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? ¿Por qué a ti te debo lo que soy? Pero no tengo mañana, porque a ti la noche sufre. Y el otro, titulado Cuarto Solo, muy pequeño, dice: si te atreves a sorprender la verdad de esta vieja pared y sus fisuras desgarraduras, formando rostros esfinges, manos clepsidras, seguramente vendrá una presencia para tu sed, probablemente partirá esta ausencia que te bebe. Despedida. Mata su luz un fuego abandonado, sube su canto un pájaro enamorado. Tantas criaturas ávidas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña. Bueno, creo que con ese poema cierro esta sesión dedicada a esa gran poeta también, Alejandra Pizarnik. Excelente. Muchísimas gracias. Excelente, magnífico, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Desde Argentina, en su segmento, la directora de la Delegación de Santiago del Estero, la profesora Sandra López Paz, que nos trae un trabajo muy bonito para el día de hoy. Adelante, Sandra. Todos los poetas argentinos
tienen ese sentido de mixtura en su palabra. Por ejemplo, Horacio Germinal Raba, en su poema Argentina, da la notación: estatura, presencia, infinita apariencia del músculo y del sueño, en desmedido anhelo se agranda en el abrazo el mundo americano para nombrarme hermano, y es trópico y montaña, y es hielo y es torrente, y es viento y es entraña, y es cielo y es llanura, porque tu tierra sola, creadora, multiforme, es dimensión exacta de término y altura. Otro gran poeta santiagueño, como para demostrar un poco también el exotismo, el cultismo, y en la temática popular, Cristóforo Juárez, dice en uno de sus poemas, y con esto me voy a despedir hasta la próxima: he llegado a la cumbre por abrupto sendero, visionario de estrellas al ocaso tal vez. Mi dolor infinito descendió del madero y el lebrel de mi espíritu se ha dormido a mis pies. He tallado mis rosas como un niño inocente y veo llegar de mis horas su madurez fatal, y estoy solo en la cima, viajero penitente de un Ganges donde lavo mi pecado mortal. Muchas gracias y seguimos en la próxima con reflexiones sobre la cultura, la identidad y la literatura. Un beso. Gracias. Y bueno, estamos muy orgullosos también de presentar un pequeño segmento desde nuestro capítulo recién fundado en Guinea Ecuatorial. Se trata del director de este capítulo, el queridísimo poeta, nuestro poeta Antonio Juan Ocue, que ha tenido un pequeño segmento para Literatura Visión y que nos trae en el día de hoy su programa. Adelante, Antonio. Bienvenido a Literatura Visión. Hola, queridos amigos. Soy Antonio Juan Ocue, director del capítulo de la AMMI en Guinea Ecuatorial. En la sección de hoy queremos presentarles a un nuevo miembro de nuestro capítulo. Se trata del profesor filólogo don Juan Diosdado Nguere. Saludos. Buenas tardes. Decirles que Juan Diosdado Nguere es profesor de Filología en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y secretario del capítulo de la AMMI en Bata, que es una ciudad de Guinea Ecuatorial. Y hoy nos va a hablar sobre los inicios de la literatura ecuatoguineana. Don Juan Diosdado, ¿qué se puede decir? ¿Algunas pinceladas sobre los inicios de la literatura guinea ecuatorial? Pues abordar el tema de los inicios de la literatura ecuatorial. Aquí vamos a hacer referencia a lo que respecta a los autores guineanos, ¿no? Es lo que se suele llamar literatura colonial. La literatura se desarrolla en la época colonial. Entonces, aquí queremos también señalar recalcar, repetir lo que dice Barengo y Donato, que esta literatura que es la literatura escrita, bebe de dos fuentes. Una primera fuente es la bantú, oral, y una segunda fuente es la hispánica, ¿no? Es la parte escrita. Entonces aquí quiero señalar una cuestión, sobre todo la primera fuente. Los escritores, nuestros primeros escritores, los vamos a llamar así, son conocedores de su cultura, ¿no? Una cultura que es eminentemente oral, ¿no? Conocen sus lenguas, conocen los cuentos, las fábulas, las leyendas. Por ejemplo, hablan del Beroyen, hablan de Chiva, hablan del Yang,
del Mocom, del Ibanga, del Mecuyo. ¿Qué son todas esas cosas? Son los diferentes géneros, vamos a decirlo así, los diferentes géneros de la literatura tradicional oral de Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, cuando llega la oportunidad, ¿no? Vamos a decirlo porque la revista La Guinea Española en 1947, ¿no? Brinda, por decirlo de alguna manera, esta oportunidad. Por eso muchas veces esta revista se la considera como la cuna, ¿no? de la literatura escrita de Guinea Ecuatorial, porque abre una sección, en este año, abre una sección que llaman historias y cuentos. Por lo tanto, nuestros primeros escritores aprovechan esta oportunidad, porque ya conocen, ya hablan español, ya escriben, ¿no? Son seminaristas, son jóvenes que estudian en colegios católicos, algunos son ya maestros, entonces aprovechan esta oportunidad y lo que hacen son transcripciones, ¿no? Los textos que conocen en sus culturas los transcriben, ¿no? Los traducen al español y lo publican en la revista. Por eso tenemos relatos como El cazador y el antílope de María Jambi, Las aventuras de Bion, ¿no? Y la avaricia rompe el saco, ¿no? de Marcelo Asistencia. Es decir, estas obras, esta primera fase de inicio es de traducción. Luego hay una segunda fase que yo suelo llamar, me gusta llamar de asimilación, ¿no? Es decir, es ahí cuando aparece la creatividad. Es decir, estos jóvenes mezclan, ¿no? Porque están leyendo ya a los autores españoles, a los autores latinoamericanos. Entonces lo que hacen es mezclar la técnica tradicional, ¿no? y la técnica hispánica, ¿no? Por lo tanto, ahí empieza la creatividad, ¿no? Y es lo que va a dar origen a la primera novela ecuatoriana. Se trata de cuando los hombres luchaban, ¿no? En 1953, una obra de Leoncio Vita Enoy. Años después va a aparecer la segunda obra, ¿no? Una lanzada por el Moabi. Don Juan Diosdado Nguere, se dice que la narrativa es el género por excelencia de la literatura ecuatoguineana, al contrario de la lírica y otros géneros como la dramática. ¿No se puede explicarnos un poco del porqué de esa afirmación? Yo creo que esta afirmación se debe, primero, cuando los primeros relatos escritos son historias y cuentos, ¿no? Y las historias son narrativas, los cuentos son narrativas. Y también hay que señalarlo, como lo hemos puntualizado antes, estos autores son conocedores de sus culturas y el cuento es un género popular en nuestras culturas. Es decir, son jóvenes que han asistido a las sesiones de cuentacuentos, porque en nuestras comunidades había sesiones de cuentacuentos, donde a los niños, a las niñas se les narraba, se les contaba las historias de sus pueblos, las historias de sus familias, las historias de sus clanes. Por ejemplo, tenemos un relato, un cuento, una leyenda popular, Puro Perlogán, ¿no? Que es un relato que explica la grandeza del clan Ambón, ¿no? Onzumo, la grandeza del patriarca de este clan, que fue Mbaba. Es decir, son jóvenes que son narradores natos, ¿no? Los jóvenes son narradores natos. Entonces, yo creo que a partir de esta línea, gran parte de los primeros relatos son narrativa y es lo que va a ayudar a los demás. También quería puntualizarlo, en esta fase de creación, ¿no? La revista La Guinea Española sigue la sección, aunque aparezca la novela, aunque aparezcan las dos novelas, pero la revista sigue trabajando, ¿no? La sección sigue abierta y ahí aparecen otras creaciones, ¿no? Por ejemplo, El León de África, ¿no? De Francisco Zamora. Están autores como Marcelo Enzema, Julián Viván. Es decir, la gente empieza a desarrollar otro género que es poesía. Es decir, en esta segunda fase hay más creatividad en comparación con la fase anterior, que era más de traducción.
Y en esta línea, posteriormente vienen a apoyar revistas como La Guinea Ecuatorial, Bantú, Ébano, Otopoto, ¿no? Que vienen a secundar esta dinámica de la revista La Guinea Española. Muy bien, queridos amigos, para conocer un poco más sobre lo que ha destacado el profesor Juan Diosdado de esta segunda fase, pues esperamos que no pierdan nuestro próximo capítulo y no nos queda más que agradecer al profesor don Juan Diosdado. Gracias por la oportunidad. Gracias por la invitación, realmente. Y gracias a los amigos del AMI por este nuevo capítulo que nos brindan. Les prometemos mucho más contenido en los próximos capítulos. Hasta pronto. Ahora tenemos, como siempre, los anuncios de Alba Learning. Adelante, corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas. Todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Continuamos con los estelares de Literatura Visión y con ustedes, nuestro embajador cultural de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en el estado de la Florida, el doctor Ramiro Serna Sosamor. Nos presenta Variedad Cultural de Colombia y con él cerramos nuestro programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y deseamos que tengan una semana feliz. Así termina Literatura Visión con el doctor Ramiro Serna Sosamor. Adelante, Ramiro. Con ustedes siempre vamos por más. Hasta la semana que viene. Adelante. Hola, cordial saludo y darle primero que todo mis agradecimientos a la doctora Rosalía de la Soledad por invitarme a su maravilloso programa de Literatura Visión, a esta sesión de estelares. Y definitivamente mucho más agradecido saber de que su invitación hace alusión a hablar de mi tierra, hablar de las costumbres, hablar de la poesía, de pronto, de la historia de mi patria. Y eso es algo que definitivamente me conecta con el corazón y de hecho precisamente por eso tenemos esta camiseta puesta, ¿no? Que está dada con los colores de mi patria, amarillo, azul y rojo, que son la inspiración, ¿no? Y que de alguna manera pues me invita a reconocer verdadera y auténticamente que no podemos olvidar nuestras raíces, que nuestras raíces, a donde vayamos, siempre estaremos cargando en nuestra mirada, o por ejemplo, como muchas personas me dicen en mi acento cuando estoy hablando por ahí coloquialmente, y las personas identifican de dónde vengo, de mi querida tierra antioqueña. Y hablar hoy en día incluso de Colombia se hace relativamente fácil, principalmente porque los premios y el reconocimiento a la película Encanto, que es una exaltación a valores culturales de nuestra patria, pues han volcado las miradas de las personas hoy en día a reconocer una cantidad de factores, más allá de esos factores negativos de los cuales no quiero hablar, y que por el contrario entonces tenemos una riqueza
en múltiples elementos culturales, históricos. Incluso me atrevo a decir que nuestra tierra como tal nos provee de infinidad de recursos alimenticios, de recursos para la joyería, en fin, es una tierra incluso para los paisajes maravillosos. Estamos llenos de historia, llenos de cultura. Y de hecho, como les decía, esta película Encanto hace referencia a esos matices bellos de nuestra patria, que si bien es cierto, pues ha sido dentro del terreno cultural ampliamente reconocido por nuestro Premio Nobel de Literatura, como lo es Gabriel García Márquez y su obra 100 años de soledad, y otras tantas que también han tenido un impacto y han dejado huella, yo diría que en el mundo no solamente latinoamericano, sino también a nivel global. Y es importante destacar, por ejemplo, ciertas bondades de Colombia, en el sentido que, por ejemplo, su ubicación estratégica lo lleva a estar en un lugar bastante privilegiado. Estamos bañados por el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, lo que de alguna manera pues, nos da la oportunidad de conectarnos con el resto del mundo de una manera mucho más directa. Pero de igual manera, Colombia, con sus 51 millones de habitantes, es el segundo país más grande hispanoparlante, después de México. Y curiosamente, es el cuarto país más habitado de toda América, después de Estados Unidos, Brasil, México y el cuarto, nuestra querida tierra, Colombia. Y Colombia es un país en el que, si bien es cierto que el español se ha trabajado para que se hable con claridad y contundencia, y más adelantico voy a hablar precisamente de grandes expositores de la literatura que han tratado las letras con amor y delicadeza, con prudencia y con profundidad. Pero de igual manera, nuestro país entonces, además de que pues, se habla fundamentalmente el español, con 13 acentos diferentes que se han alcanzado a distinguir, también hay más de 60 lenguajes indígenas que destacan dentro de las comunidades y que de una u otra manera pues también nos muestran precisamente esa diversidad cultural. Colombia es un país en el que han florecido grandes personalidades, por ejemplo, en el mundo del deporte. Tenemos un Martín Emilio Cochise Rodríguez, campeón mundial de ciclismo dentro de lo que era la contrarreloj en los velódromos. Tenemos a un Lucho Herrera, tenemos futbolistas como René Higuita, que ha destacado precisamente por esa locura dentro del terreno de juego, esa diversión, esa espontaneidad que destaca sin lugar a dudas al pueblo colombiano. De igual manera, tenemos entonces deportistas como Kid Pambelé, un gran boxeador. Tenemos Montoya, campeón de la Fórmula 1. En fin, hemos tenido una diversidad de personas destacadas dentro del deporte. Y de igual manera en la música, no podemos olvidar una Shakira, Juanes, Carlos Vives, entre otros. Personas que han dejado profunda huella en nuestra cultura y que han podido exponer también dentro de las diversidades de los géneros musicales un gran impacto en cada una de ellas, desde el rock, la salsa, la música romántica, en fin, tenemos una gran diversidad. Pero quiero hacer un poco de énfasis específicamente en mi tierra antioqueña, donde yo nací y que realmente también es una tierra pujante y en el que la cultura ha sido definitivamente preponderante. ¿Sí? Sabemos que allí, como lo mencionaba en alguno de los otros programas, haciendo referencia a el destacado Fernando González, que fue un poeta, filósofo antioqueño, que fue la primera persona nominada para ser Premio Nobel de Literatura colombiana, sonó, sin lugar a dudas, para ocupar ese espacio, ese lugar tan significativo. Pero de igual manera tuve el privilegio de conocer a otra persona muy significativa y es a Luis Enrique Mejía, que era sobrino de Epifanio Mejía. ¿Y quién fue Epifanio Mejía? Un gran poeta. Un hombre que, entre comillas, podríamos decir que no recibió una formación académica, pero que sin lugar a dudas destacó
por sus múltiples lecturas, en la habilidad para escribir y que realmente dejó un buen legado de poesías hermosas. Quiero incluso compartirles una de ellas donde hace referencia a esa parte romántica y dice así: es la mañana luz de ventura, el mediodía fuego de amor, la tarde ocaso de la ternura, la noche luto del corazón. Fue tu sonrisa la aurora mía, fue tu mirada mi ardiente sol. No tengo tarde nuestra alegría, no tenga noche nuestra pasión. Pasó la aurora con su fragancia, el mediodía con su esplendor. Llega la tarde con su tristeza, la fría noche con su crespón. No pases nunca, sonrisa mía, no pases nunca, fuego de amor. Tarde no llegues con tu agonía, noche no enlutes tanta ilusión. ¿Cómo tan brevemente una persona puede describir toda una secuencia de vida? ¿Cómo, sin lugar a dudas, es un hombre que, este Epifanio Mejía, que a pesar de haber estado, digámoslo así, loco, porque estuvo encerrado después de sus 30 años hasta casi los 75 años, en un manicomio precisamente por esos estados psicóticos, y aunque no fue diagnosticado, porque en ese entonces no se le hacía un diagnóstico, por decirlo de alguna manera, como una esquizofrenia, sí tenía eventos y cosas que hoy en día, a la luz de la psicología o de la psiquiatría, podríamos entonces estarlo rotulando dentro de esa categoría. Pero cuánta lucidez y cuánta locura en su ser. Un hombre que se conectaba con la naturaleza. Nos regala esta otra poesía, que era precisamente una poesía dedicada a las tortolitas. Joven aún entre las verdes ramas, de secas pajas fabricó su nido. La vio la noche calentar sus huevos, la vio la aurora acariciar sus hijos. Batió sus alas y cruzó el espacio, buscó alimento en los lejanos riscos. Trajo de frutas la garganta llena y con arrullos despertó a sus hijos. El cazador la contempló dichosa y sin embargo disparó su tiro. Ella, la pobre, en su agonía de muerte, abrió sus alas y cubrió a sus hijos. Toda la noche la pasó gimiendo. Su compañero en el laurel vecino, cuando la aurora apareció en el cielo, bañó de perlas el lugar ya frío. Qué delicadeza para relatar, digámoslo así, las ignominias humanas, esa desconsideración en cuanto a lo que tiene que ver con el respetar la naturaleza. Tenemos otro gran autor, Gregorio Gutiérrez González, que también nació en Antioquia. Epifanio Mejía nació en Yarumal, un pueblo que estaba ubicado a unas 3 horas de Medellín. Y Gregorio Gutiérrez, que también destacó en sus letras, nació en La Ceja, también a una distancia aproximada de 2 horas de Medellín. Allí, en esta ciudad incluso, pues yo ejercí parte de mi docencia y mi profesional ejercicio como psicólogo. Y fue un hombre que le escribió al casto amor, por ejemplo. Dice así: juntos tú y yo vinimos a la vida, llena tú de hermosura y yo de amor. A ti vencido yo, tú a mí vencida. Nos hallamos por fin juntos los dos, y como ruedas mansas adormidas, juntas las ondas en tranquila mar, nuestras dos existencias siempre unidas por el sendero de la vida van. Tú asida a mi brazo indiferente, sigue la planta de mi resuelto pie, y de la senda en la áspera pendiente a mi lado jamás temes caer. Y tu mano en mi mano, paso a paso, marchamos con descuido al porvenir, sin temor de mirar el triste ocaso, donde tendrá nuestra aventura fin. Con tu hechicero sonreír sonrío, reclinado en tu seno angelical. De ese inocente corazón es el mío. Gregorio nos dejó llenos de información valiosa para contemplar la vida también, así como en un Epifanio Mejía, donde fluimos por este transitar existencial. Y aquí hace una referencia precisamente a la vejez. Ya que me queda de esa edad dichosa, florido empiezo por mi larga vida,
Solo una noche triste y horrorosa, y allá a lo lejos esa edad perdida. ¡Ay, mi niñez, mi adolescencia hermosa, mi juventud querida! ¿En dónde estáis? ¿Vuestro divino encanto no ha de volver para secar mi llanto? ¿En dónde están mis sueños deliciosos que mi cuita corazón forjaba? Y esos momentos dulces y gozosos que el porvenir en mi ilusión me daba. Solo recuerdos tristes y azarosos ese anhelo porvenir guardaba. Solo tormento deja en la memoria el sueño del amor y de la gloria. El sueño del amor, bella María. Destaque del amor, del transitar existencial, con dignidad y con, digámoslo así, con una locura cuerda. Esa es la invitación que nos hacen nuestros bellos poetas de mi tierra, que forjaron, en mi caso particular, una inspiración por contemplar la vida de una manera amorosa, el día a día y el transitar existencial por el que todos cruzamos. Esa es pues mi reflexión en este maravilloso día para exaltar las letras y un poco de la historia y de la cultura de la patria mía. Gracias.